Tiene que estar esa embajada, tienen que estar esos consulados. Hay más de 3 millones de colombo-venezolanos entrando y saliendo para Venezuela. Buenas noches, saludos. Colombia y Venezuela muestran su interés en abrir sus fronteras y aliviar la crisis humanitaria. De perseguidos y huidos a representantes a la Cámara, 16 víctimas del conflicto serán la voz de sus comunidades en el Congreso colombiano. El precio de la gasolina incendia el debate económico en Colombia. Se alistan alzas mensuales por galón del combustible. Alistan el bisturí para la cirugía del campo y la justicia en Colombia. Son reformas urgentes que el próximo Congreso no quiere aplazar. Colombia es reconocida como líder regional en la lucha contra gases de efecto invernadero. 4 años de avance para mostrar. Se quedó sin trabajo, vaya a su caja de compensación y pida subsidio y pago de seguridad social. La ley le da ese derecho. Colombia alista una nueva página en sus relaciones con Venezuela. Las expectativas comerciales y humanitarias se amplían ante el anuncio del presidente electo Gustavo Petro de reabrir las fronteras con el vecino país. Estas imágenes hacen parte de las difíciles relaciones de Colombia con Venezuela desde hace varios años. Colombianos llevando su casa a cuestas y tratando de pasar el río Táchira es una parte de la historia. Venezolanos caminando por las vías de Colombia en busca de oportunidades. Un puente entero, pero dividido con containers que se alineaban para decir que el puente estaba quebrado. Desde agosto del 2019 no hay vuelos directos, los consulados están cerrados y la frontera de Villa del Rosario, en norte de Santander, solo tiene un paso peatonal. Esta historia de ires y venires cambiaría tras el anuncio del presidente electo Gustavo Petro de restablecer las relaciones con Caracas y reabrir las fronteras. Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera. Tiene que estar esa embajada, tienen que estar esos consulados. Hay más de 3 millones de colombo-venezolanos entrando y saliendo para Venezuela. Siempre planteamos la necesidad de normalizar las relaciones comerciales en la frontera con Venezuela, resolver problemas de miles de venezolanos y miles de colombianos que tienen hoy en ese mercado una gran oportunidad y que podría ser muy útil para avanzar en el descongelamiento de esas relaciones políticas, hoy con una tendencia diferente, con un cambio que se da claramente en la política exterior del país, en cabeza del gobierno que liderará Gustavo Petro a partir del 7 de agosto y que esto nos permita, como hermanos colombo-venezolanos, reconciliarnos prontamente y resolver estas situaciones. Colombia y Venezuela tienen una larga tradición comercial que muchos aseguran se debe restablecer. En el 2007, el valor de lo exportado hacia este país ascendía a 5.270 millones de dólares. Hoy es de 331 millones de dólares. Va a permitir que muchos trabajadores, que muchas trabajadoras puedan volver a sus actividades, que muchas pequeñas y medianas empresas puedan nuevamente fortalecerse económicamente. Son 2.219 kilómetros de frontera los que comparten Colombia y Venezuela. Sin lugar a dudas, pues el respeto mutuo por la autonomía de cada una de las naciones y en un sano espíritu de cooperación, pues que se mantenga la autonomía en materia política. Pero no son solo las relaciones comerciales, son miles de familias colombo-venezolanas que podrían verse beneficiadas al reabrir los caminos. Va uno a visitar un familiar y es demasiada negligencia. Entonces esperemos que eso sea mejor. Y en este caso, para lo que está padeciendo Venezuela, sería el mejor, pues. Ojalá hagan buenos convenios y que favorezcan al pueblo venezolano, tanto como al colombiano como al venezolano. Así las cosas, según lo anunciado por Gustavo Petro, se reabriría una nueva página entre Colombia y Venezuela después del próximo 7 de agosto. El 20 de julio se posesionarán como representantes a la Cámara 16 víctimas del conflicto armado que ocuparán las curules de paz. Otro paso que se resta a la ruta hacia la reconciliación. Cada una de las víctimas que llegará a ocupar una curul en el legislativo tiene un objetivo claro: ser la voz de las más de 9.250.000 víctimas que se encuentran en sus territorios. Nosotros
Creemos que desde el espacio del Congreso podemos diseñar, ejecutar y desarrollar política pública que impacte sobre esta comunidad desamparada que son las víctimas. Nosotros vamos a trabajar decididamente para que se cumpla la ley, para que verdaderamente las indemnizaciones y lo que tienen derecho nuestras víctimas, que es la indemnización integral como tal, verdaderamente puedan llegar a ser reparadas. Para que todos esos planes, programas y proyectos que tenemos las víctimas, a los que tenemos derecho, se puedan ejecutar o desarrollar en territorio. Estos hombres y mujeres provenientes de las zonas más apartadas del país golpeadas por la violencia trabajarán en bancada para así apostarle a las iniciativas en pro de la paz. Para esto, el Senado avanza en la aprobación de una iniciativa que modifica el reglamento interno del Congreso para que cada una de ellas pueda hacer parte de las comisiones constitucionales y permanentes. Acabamos de aprobar la ley que determina cómo llegarán ellos a cada una de las comisiones. Eso de pronto al ciudadano no le llama mucho la atención o no sabe qué es, pero ellos, al igual que los demás, harán parte de la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales, de Justicia, de Paz, de la Quinta, que es de Asuntos Ambientales, de la Tercera, que es de Presupuesto, de la Séptima, que es de Seguridad Social. Esto nos va a permitir que ellos mismos construyan su política pública, puedan hacer seguimiento a todos los procesos de reparación individual y colectiva y hacer espacio también sobre la JEP, hacer control sobre la JEP de cómo se ha venido indemnizando a las víctimas del conflicto armado. A la iniciativa solo le resta la aprobación de una conciliación para convertirse en ley de la República. El país está a las puertas de un aumento considerable en los precios del ACPM y la gasolina. La guerra con Rusia, con Ucrania, ha hecho que se consuman los recursos del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. El Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles fue creado para proteger la economía del país del impacto que tiene la subida de los precios internacionales del petróleo. A través de este mecanismo se ha evitado que los hogares colombianos vean afectado su bolsillo en los periodos donde sube el crudo, ya que el fondo asume esas variaciones. En ausencia del fondo, se estima que el galón de gasolina podría ser aproximadamente 4.000 pesos por encima de los precios actuales. Y ese ahorro de 4.000 pesos es decisivo para los hogares más vulnerables. Sin embargo, esto tiene un costo fiscal que mes a mes es mayor. Colombia hoy tiene un déficit que se estima se va a cerrar en diciembre del 2022 en 40 billones de pesos. Eso es insostenible. 40 billones de pesos es el presupuesto de todo el año del sector salud. La mayor consecuencia del alza de los precios del crudo es la invasión de Rusia a Ucrania, disparando el precio de los combustibles. Eso significa que el subsidio a la gasolina se ha incrementado, pero se tiene que abrir el cupo. No tenemos otra opción, hay que abrir el cupo porque no podemos trasladarle a los más vulnerables el sobrecosto de la gasolina. Actualmente, el precio de la gasolina está en un promedio de 8.700 pesos por galón, valor que no ha variado en los últimos meses, pero expertos aseguran habrá que realizar un ajuste debido al hueco fiscal. Lo que ha decidido el Ministerio de Hacienda en su último marco fiscal de mediano plazo es permitir un aumento gradual de la gasolina y el ACPM. En el caso de la gasolina, el aumento iría hasta agosto de 2023 y en el caso del ACPM hasta junio del 2024. Aumentar el precio de los combustibles, aseguran los ciudadanos, es encarecer el costo de vida. Los precios de los productos de los alimentos también nos afecta directamente, a todos nos afecta el bolsillo cuando sube el precio de los combustibles. Yo creo que tenemos que buscar fórmulas imaginativas. Ahí encontramos algunas, como algunos recursos de Ecopetrol, por ejemplo, porque tampoco podemos generar un alza de gasolina que impacte precios de los alimentos. El nuevo gobierno deberá enfrentar el reto de no solo sanear el hueco fiscal que se asume con el Fondo de Estabilización, sino además deberá tener cuidado con el aumento del precio de la gasolina, ya que esta hace parte del combustible para disparar la inflación. La demora en las decisiones judiciales, venta de fallos, corrupción de los magistrados, jueces y fiscales e impunidad son algunos de los pecados que se espera eliminar con una reforma estructural a la justicia. ¿Qué piensa de la justicia en Colombia? ¿Qué justicia hay en Colombia? No hay justicia. Hay mucha diferencia de cómo trata la justicia a los distintos sectores sociales.
Ese era el sentir de la gente en la calle, pero veamos por qué. Él es Alejandro González. NS Noticias lleva contando su historia ya durante 2 gobiernos y empieza el tercero. Hace 30 años compró 3 títulos valor. Cuando lo fue a cobrar, la entidad financiera argumentó que no eran de él. Entonces comenzó el calvario judicial. Desgraciadamente, y no serán todos los funcionarios de la justicia, pero este proceso muestra el sumum de la corrupción en el aparato judicial. Le desaparecieron su cédula en la registraduría. Todas las actividades comerciales e industriales hubo que cerrarlas. El daño, y no quiero con estos lloriqueos, el daño ha sido que mis hermanos y mi mamá, los 3 murieron de la angustia con esto, porque su hermano se iba para la cárcel y tenían que pagar una multa grande que no era cierto. Hoy, 30 años después, nadie resuelve. Los ahorros de su familia reposaban en esos títulos. Espera que la justicia resuelva el proceso que reposa en un escritorio de un magistrado de la Corte Suprema. Nosotros tenemos niveles de impunidad inaceptables, casi aberrantes. Es decir, que de cada 100 delitos que se cometen, 95 quedan en la impunidad. Vamos a trabajar muy duro en ese tema y para eso pues se necesita darle más presupuesto a la justicia, tener más jueces, más investigadores. Por casos como estos es que cada día toma más fuerza la idea de una reforma a la justicia y que estructuró en su plan de gobierno el electo Gustavo Petro. Tenemos que hacer que la Procuraduría, la Contraloría o el Procurador y el Contralor no sean elegidos por el Congreso de la República. Ante el anuncio del nuevo gobierno, según la academia, ¿qué debe contener esta reforma? La asignación de recursos para que tengamos una justicia donde se cumpla con lo que está establecido en la ley en materia de remuneración de nuestros funcionarios, donde se creen nuevos cargos, donde se atienda la congestión. Otro sector busca que la reforma esté consensuada y estructurada como un gran acuerdo nacional que, entre otras, garantice los derechos humanos. Mientras todo esto ocurre, la familia González Beltrán espera que se haga justicia y que su proceso sea fallado acorde a la ley con prontitud. Muchos, pero muchos ciudadanos están sufriendo lo que estoy sufriendo yo hoy. No es posible. Y también por años se ha discutido la posibilidad de una reforma agraria para saldar la deuda histórica que se tiene con el agro colombiano. Pero, ¿qué significa esto? Veamos. Campesinos, expertos, políticos y por años quienes han aspirado a la presidencia de la República han hablado de la importancia de una reforma agraria para que el campo logre ser más próspero. Pero, ¿qué es lo que abarca este término? ¿Qué hace que todos hablen de él pero que resulta tan difícil materializar? Empecemos por definir qué es una reforma agraria. Esta es el conjunto de medidas que se toman para modificar la estructura de la propiedad y la producción de la tierra. ¿Qué busca? Reestructurar y distribuir la propiedad agraria, mejorar las infraestructuras, las comunicaciones del agro, las condiciones de vida de los campesinos, el mejoramiento de cultivos a través de la modernización de las explotaciones agrarias y el incremento de su productividad y el fomento de asociacionismo y cooperativismo agrario. La reforma agraria que concebimos desde la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, es el ejercicio de democratizar la propiedad de la tierra, es decir, hacer que la tierra se redistribuya entre los campesinos que la trabajan y que producen los alimentos. Que se renegocien los tratados de libre comercio de manera tal que pueda garantizarse a los productores agropecuarios del país el mercado interno. Estos cambios serán los que buscará el nuevo mandatario de los colombianos. Reforma rural integral, acceso a tierras, restitución de tierras, formalización y legalización. Y creo que en eso sería el incentivo en donde haya una mayor inversión, una mayor tecnificación, una mayor inversión de recursos para el campo. La reforma agraria es una de las iniciativas más importantes y esperadas que se debatirá en el Congreso de la República. Mucha atención, el senador Roy Barreras logró las mayorías de apoyo para ocupar la presidencia del Senado durante la legislatura 2022-2023. La votación para ratificar la decisión se hará el próximo 20 de julio. Las prioridades de la presidencia del Congreso y del Parlamento son las prioridades del presidente electo. Y son 3 claramente: paz, justicia social, justicia ambiental. Pongo solo un ejemplo. Vamos a rescatar el Tratado de Escazú, que quedó congelado
en el gobierno saliente. Y le doy una segunda. Los primeros 100 días de una estrategia de lucha contra el hambre implica conseguir los recursos económicos para poder financiar esa alimentación de los colombianos que hoy no la reciben. Por lo tanto, las reformas económicas serán prioritarias. Y la paz, un mensaje a los colombianos, a los compatriotas que tienen armas ilegales en la mano. Vamos a trabajar para que dejen las armas, para que dejemos de matarnos, para que pare la matanza. La iniciativa legislativa que resulte necesaria para los diálogos de paz con el ELN, iniciando en un cese de fuego bilateral, que es el escenario ideal, y del sometimiento a la justicia ordinaria de las organizaciones ilegales, para que puedan desmantelarse esas organizaciones, serán también prioridades, junto con la reforma política, por supuesto. Bien, hora de conocer la agenda ambiental con Sandra Zuluaga. Sandra, buenas noches. Buenas noches. Está llegando el fin de esta legislatura y los senadores que terminan su periodo 2018-2022 aprobaron importantes iniciativas. Algunas de ellas tienen que ver con la transición energética. El país avanzó significativamente en el uso de energías alternativas para lograr bajar las emisiones de gases efecto invernadero y así aportar a las metas ambientales globales. Un compromiso adquirido por el país al firmar el Acuerdo de París. El salto que se dio en materia de transición energética en el país en los últimos 4 años fue histórico. Se pasó de tener en 2018 2 proyectos de energías renovables que sumaban cerca de 28 megavatios a tener en 2022 24 granjas solares que generan más de 2.800 megavatios, es decir, 100 veces más de lo que se tenía. La apuesta que ha hecho el gobierno en materia de transición energética creemos que es la adecuada, teniendo en cuenta que el impacto ambiental lo generan los gases de efecto invernadero. De ahí el 35% es generada por la combustión de energías fósiles. La transición energética está transformando vidas y está llevando a que Colombia sea líder en la generación de energías renovables en América Latina. Por medio de los paneles solares tenemos una energía muy buena. Nos benefician muchas cosas, podemos ver la televisión aquí en el campo, utilizar otros electrodomésticos que nos sirven para acá, para la casa también, como una licuadora, el teléfono, ya no tenemos que salir al pueblo a cargarlo ni nada de eso. Una bendición que Dios nos mandó. Que los beneficia mucho a nosotros los campesinos, para decirle porque, la luz por acá es muy mala, para decirle la luz, y con esto la luz se ha mejorado. Este parque aquí generó más de 300 empleos. La aprobación en el Congreso de varias iniciativas fue clave para el desarrollo de estos proyectos amigables con el medio ambiente. La transición energética de Colombia, impulsada por el Congreso, es una verdadera revolución. Es el primer paso para dejar la dependencia de la matriz de energías hídricas en el país. Senadores aseguran que el camino está trazado y es importante seguir por él. Por esto esperan que el nuevo mandatario de los colombianos continúe tomando acciones para seguir consolidando la transición energética de Colombia. Desde Antioquia ha sido noticia la situación que llevó a detener durante 6 días un tramo del metro de Medellín. Algunos ambientalistas afirman que esta suspensión se debe al cambio climático y a la urbanización sin control en la zona cercana. El cambio climático sigue haciendo de las suyas. Estas imágenes corresponden al colapso que se generó a un costado de la línea A del metro de Medellín, a orillas del río, y que afectó la movilidad de 200.000 personas durante 6 días. Los dos con la medida, eso. Y eso está estrechamente relacionado, por un lado, con el cambio climático, porque el cambio climático altera las lluvias y en nuestra región tiende a hacer que llueva con más fuerza. Y con la urbanización, porque la urbanización, por distintas razones, tiende a hacer que el agua se recoja más rápido en las corrientes y entonces esas corrientes se crezcan con mayor intensidad también. Y lo peor es que esto no es un caso aislado y podría volver a ocurrir si no se trata el problema de manera integral. El metro ha invertido en los últimos 2 años una cifra superior a los 20.000 millones de pesos en reparaciones de la margen del río Medellín, que corresponde a las vías férreas, pero el invierno sigue azotando. Es importante hacer un frente común
para poder atender en su integralidad otras fallas que tiene el río Medellín debido a los efectos del cambio climático y a las fuertes lluvias y precipitaciones y crecientes de quebradas y río que se han presentado durante casi los últimos año y medio. Advierten que no es con muros y concreto que se debe calmar al río en este y otros casos. El cinturón verde, eso se ha planteado en las ciudades de hace tiempo por distintas razones. ¿Qué es el cinturón verde? Es una franja de territorio no urbanizado y no urbanizable. Es muy importante proteger todas estas laderas de Medellín, no permitir la expansión de la ciudad hacia estas laderas y sobre todo también cuidar todo el oriente antioqueño que surte de agua al Valle de Aburrá. Aunque ya la emergencia fue superada, el llamado de los expertos es hacerle frente al cambio climático y a respetar espacios peligrosos para la urbanización. Para el gobierno que estaba por iniciar, los temas ambientales eran clave en la agenda del país. La financiación de este sector, la deforestación y la protección de los defensores del medio ambiente serán prioridad. El principal problema ambiental en Colombia, según expertos, es la deforestación. Allí hay un gran reto para el gobierno entrante. Nuestro pulmón del mundo, la Amazonía, es la más afectada y en especial los departamentos de Putumayo, Meta, Guaviare y Caquetá, en donde en los últimos 5 años hemos perdido más de 600.000 hectáreas de bosque. Las principales amenazas están relacionadas con la ampliación de la frontera agrícola, con el desarrollo de vías y proyectos de transporte no planificados y sin duda con actividades ilegales como minería y extracción de maderas finas. El presidente electo Gustavo Petro ha expresado su compromiso con este y otros temas para enfrentar el cambio climático y el calentamiento global. Por eso será importante que se termine de tramitar en el Congreso la ratificación del Acuerdo de Escazú, avanzar en la transición energética, prohibir el uso del fracking y del glifosato en la lucha antinarcóticos. Un aumento en la financiación del sector ambiental ha sido anunciado para avanzar en estos desafíos. Además, una verdadera ley de transición energética que no esté basada en el hidrógeno azul, sino en el hidrógeno verde y en actividades productivas como la agricultura, que es lo que ha propuesto el presidente Gustavo Petro. Y además, pues tendrá que haber una financiación mucho más importante en el presupuesto. Con lo cual, auguran que el presupuesto para carteras como minería disminuiría, dando prioridad en temas agropecuarios y de medio ambiente. Sin embargo, desde el Senado se pide que haya un balance que permita el desarrollo sostenible. Es cierto que hay que cuidar la naturaleza, pero también hay que cuidar el empleo, el desarrollo económico, o sea, tenemos que balancear las cosas. El gobierno entrante tendrá entre sus manos varios temas claves y retos para el futuro ambiental del país y del mundo. Si usted es despedido o se queda sin trabajo, su caja de compensación le prestará ayuda otorgándole un subsidio de empleo y el pago de seguridad social mientras vuelva a encontrar trabajo. Ojo a esta ley. Cualquier colombiano dependiente o independiente que se quede sin empleo y que haya estado afiliado a una caja de compensación durante los últimos 3 años podrá acceder al subsidio de protección al cesante. Se trata de salario y medio, es decir, 1.500.000 pesos que recibirá gradualmente durante 4 meses. De forma decreciente, empezando con el 60% el primer mes, 20%, 10%, otro 10% hasta completar los cuatro meses. Otro de los beneficios es que será cubierta su seguridad social, tanto salud como pensión, sobre un salario mínimo durante 6 meses. Esto se dio durante la pandemia, durante la emergencia, y lo traemos ya a ley de la República para que en cualquier época, cuando un trabajador quede cesante, pueda hacer uso entonces de esta figura. También fue aprobado que los pensionados podrán seguir disfrutando de los servicios de la caja de compensación una vez sea reconocida su pensión. Es muy importante porque pues uno no puede perder esas garantías y más cuando está pensionado, que es cuando de pronto más lo necesita, que tiene más tiempo de utilizarlas. Para la recreación, para rejuvenecerse, para hacer muchas actividades y no estar uno tan pasivo en la casa, solo celular, solo televisión. A este proyecto solo le resta la sanción presidencial para hacer ley de la República.
Cada vez Colombia elige más mujeres en las urnas. 30 mujeres más conformarán el próximo Congreso. Hace 10 años, la participación política de la mujer en el legislativo tan solo alcanzaba el 10,6%, pero hoy está en el 28,8%. Y por segunda vez en Colombia, una mujer será la vicepresidenta. Por segunda vez en la historia del país tendremos una mujer como vicepresidenta, lo que evidencia los logros de la mujer en estos escenarios. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo. De la vicepresidenta electa no solo se destaca la representación de las mujeres en Colombia, sino la representación de la comunidad afrocolombiana. Desde 1957 a la fecha se han presentado un total de 112 candidaturas a la presidencia de la República, de las cuales solamente 16 han sido mujeres candidatas que compiten por este cargo. Este fortalecimiento en la participación política también se ve reflejado en el aumento de mujeres que llegarán al Congreso el próximo 20 de julio. Serán 85, lo que representa un aumento de 9,1% con respecto al Congreso actual. Bueno, es innegable la participación de las mujeres, no solamente en la vida política, en la vida laboral, en la vida corriente, en todo ha avanzado su participación, pero además su compromiso. Además ha avanzado, yo creo que una actitud de respeto hacia el otro género, pero también de mirar que las mujeres tienen igualdad de derechos. A pesar de estos avances, todavía existen varios retos para lograr la equidad de la mujer en distintos escenarios de la vida nacional. Es necesario seguir aumentando en estos espacios de participación y toma de decisiones. Se han realizado apuestas que son importantes en el sentido de presentar listas que sean paritarias y esto muestra avances que son necesarios reconocer. Todavía nos falta muchísimo para que esa participación de la mujer se incremente no solamente en el Congreso, sino en todas las corporaciones públicas. Para enfrentar estos retos, desde hace 10 años la Comisión de la Equidad de la Mujer viene gestionando leyes y distintas acciones para que cada vez las mujeres en Colombia lleguen a distintos escenarios y se logre su empoderamiento social, económico y político. Los deportistas de alto rendimiento no tendrán que parar su progreso deportivo mientras presten su servicio militar. La ley les garantizará su entrenamiento y competición deportiva. Él es Jesús David Giraldo, deportista de alto rendimiento, quien desde hace 4 años practica judo. Este vallecaucano, residente en el municipio de Buga, ha logrado destacarse en esta disciplina con una amplia representación. En estos momentos soy selección Buga y selección Valle. Estoy proyectado a Juegos Nacionales 2023, a campeonatos nacionales y a posibles llamados de convocatoria de Selección Colombia. Este joven, como muchos otros, necesita definir su situación militar sin dejar de lado su pasión por el deporte. Ya cumplí la mayoría de edad, actualmente tengo 19 años. Yo quiero definir mi situación militar, pero pues ya me presenté en varias ocasiones y la verdad no quiero suspender mis actividades deportivas, pero quiero definir mi situación militar. A fin de apoyar a jóvenes que se encuentren en la misma situación de Jesús, una iniciativa que se estudia en el Senado busca incorporar a deportistas de alto rendimiento y a deportistas profesionales en las fuerzas militares y de policía de Colombia. Los jóvenes que terminan bachiller de 16, 17 años promedio, pues hombre, tengan que irse a pagar servicio militar obligatorio, lo puedan hacer practicando su deporte y además, si ellos quieren continuar la carrera militar o de policía, puedan ser patrocinados por las fuerzas militares y puedan continuar compitiendo y siendo oficiales de las fuerzas militares. La iniciativa también busca que estos deportistas representen a las fuerzas militares en eventos y competencias de ámbito local, regional, nacional e internacional, y de esta forma se estimule y apoye la práctica deportiva profesional en el país. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Feliz noche.